Les pido que abran su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 19. Y hoy vamos a ver que una de las promesas más hermosas y consoladoras que tenemos los creyentes es sin duda que tenemos la protección de Dios sobre nuestras vidas. Qué bendición es saber que Dios nos protege. Por ejemplo, el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 121:5 dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y también el Salmo 125:2 dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Estos salmos nos reflejan la verdad consoladora de que los creyentes tenemos la protección de Dios. Sin embargo, esta protección primeramente es espiritual, la protección espiritual de nuestro Dios por medio de Cristo, pero gloria a Dios que esa protección también se extiende a la protección física. Dios nos cuida físicamente, Dios nos protege físicamente. En otras palabras, la protección física de los creyentes está a cargo de nuestro Dios. Y Él no permitirá que nos suceda nada que salga de sus planes. Nada. Eso es lo que pasa en primer libro de Samuel, capítulo 19. En este capítulo va a iniciar la persecución de Saúl sobre David y va a comenzar la huida de David contra Saúl. Y en este capítulo vamos a comenzar a ver la protección de Dios sobre su siervo, sobre David. Y quiero que sepa que de aquí, a partir de aquí, primero de Samuel 19 y hasta el final del libro primero de Samuel, lo único que vamos a tener son persecuciones y huidas. Persecuciones de Saúl y huidas de David. Por eso este capítulo 19 marca el inicio de la persecución que durará más o menos unos 10 años. Son los que duró aproximadamente Saúl persiguiendo a David. Y en toda esta etapa, hermanos, que quede claro, lo que enseña la Biblia es que Dios protegió a David. Y el título de nuestra enseñanza hoy, basada en 1 de Samuel 19, es Protección al prófugo. Protección al prófugo, que es David. Y vamos a ver que Dios hizo esto, protegiendo al prófugo David. Y una vez más, hermanos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué si Dios ya quería que David fuera el próximo rey y en capítulo 16 fue ungido, por qué Dios permite que pase David todas estas dificultades? ¿Por qué no pasarlo de la unción al trono? ¿Por qué tiene que David pasar por esas dificultades al menos unos 10 años? ¿Por qué? Y esa pregunta es importante porque también es la respuesta a por qué nosotros Dios permite que pasemos pruebas y dificultades. ¿Por qué? Bueno, déjeme decirle, en el caso de David, Dios permitió todo este sufrimiento y persecución por 10 años, número uno, para humillar a Saúl. Dios va a humillar a Saúl, quien al perseguir nunca va a lograr su cometido. Y en segundo lugar, Dios va a perfeccionar a David. Así que, hermanos, para nosotros es lo mismo. ¿Por qué Dios permite pruebas y dificultades? Número uno, porque te quiere humillar. Y número dos, porque te quiere perfeccionar. Y Dios siempre va a hacer eso con su pueblo y debemos estar agradecidos con el Señor de que lo haga. Ahora, ahí en capítulo 19, recordarán, la semana pasada vimos cómo Saúl intentó ya matar a David, le debía esposas, finalmente la tercera se la dio, que fue Mical, y la relación entre ellos dos ha ido de bien a mal. Empezó siendo su soldado, su músico, pero después de eso, a raíz de la envidia que tuvo Saúl basada en la soberbia, comenzó Saúl a odiar en una enemistad permanente contra David. Y en este capítulo, hermanos, vamos a ver la protección de Dios a David. ¿Cómo? ¿Cómo protegió Dios a David? Vamos a ver que lo protegió usando personas y circunstancias ordinarias para cubrirlo con una protección extraordinaria. El cuidado de Dios sobre David. Y lo que vamos a ver, hermanos, es partir en tres este capítulo. Y veremos los tres cuidados a David
que nos alientan a confiar en la protección divina sobre nosotros. Repito, 3 cuidados a David que nos alientan a confiar en la protección divina sobre nosotros. Y vamos a ver en primer lugar, Dios lo protegió usando un amigo, versículos 1 al 10. En segundo lugar, veremos que Dios lo protegió usando a la esposa, versículos 11 al 17. Y en tercer lugar, veremos que Dios lo protegió usando al mismo Espíritu Santo. Dios protegió a David, 1, usando al amigo, 2, usando a la esposa, 3, usando al Espíritu Santo, versículos 18 al 24. Vamos a comenzar con la primera sección. Dios lo protegió usando al amigo. Y espero, hermanos, de verdad, que al estudiar este capítulo nos quede una sensación y una convicción de seguridad en Dios, de que Él realmente protege a los suyos. Y lo vamos a ver aquí expresado en David. Número 1, Dios lo protegió usando al amigo. Versículo 1 de 1 de Samuel 19 dice la Biblia: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Pausa allí. Aquí tenemos nada más un resumen de la situación. Por un lado, Saúl odiaba y quería matar a David. Y por otro lado, Jonatán, recuerde, Jonatán es el príncipe, el hijo de Saúl. Jonatán amaba a David y quería proteger a David. Hermanos, aquí vemos algo interesante. Dice la Biblia que Saúl va a iniciar una persecución con todos sus siervos para que, dice versículo 1, para que maten a David. A ver, aquí vemos algo importante, hermanos. El pecado de Saúl ha venido creciendo, ¿se da cuenta? El pecado de Saúl comenzó desobedeciendo, endureciéndose, comenzó faltando a Dios. El capítulo pasado apenas, capítulo 18, intentó enclavar a David con la lanza, pero hasta ahí era algo oculto. ¿Me explico? Era algo que él estaba haciendo a escondidas. Pero a partir de capítulo 19, él lo va a hacer a todas luces. Él quiere que todo el pueblo le ayude a matar a David, como si David fuera culpable. En otras palabras, el pecado de Saúl ha ido creciendo. El pecado de Saúl ha ido de menos a más. El pecado de Saúl ha ido de oculto ahora a todas luces. De oculto ahora a frontal, en la cara de David y usando a todo el pueblo. Hermanos, esto nos da una lección, la primera de esta noche. Y la lección es que el pecado, escucha, el pecado es degenerativo. El pecado siempre te empeora. El pecado siempre va de menos a más. El pecado siempre crece, dicho de otra manera. Si tú tienes un pecado y dices, no, esto no pasa nada, es un pecado, pero no pasa nada, puedo vivir con él, nunca va a crecer, estás equivocado. El pecado siempre va creciendo, degenera cada vez más hasta que consume por completo a la persona. Por eso el libro de Números dice que tu pecado te alcanzará. Llega un momento en que crece tanto, te abarca tanto que vienen las consecuencias. Es lo que le pasó a Saúl. Saúl, su pecado le degeneró, le llevó de menos a más, empeorando cada vez. Saúl ahora va a usar todo su poder para matar a David. Y dice la Biblia que al final del 1, Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David. Esa palabra amaba viene del hebreo que significa se deleitaba en la amistad de David. Ahora, hermanos, vean, aquí está claro, el padre quiere matar, el hijo quiere defender. Versículo 2 lo enfatiza. En el versículo 2 vemos cómo Jonatán realmente amaba a David. Versículo 2, y dio aviso a David, este es Jonatán, diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Vean aquí cómo Jonatán está ayudando a David, le está diciendo: amigo, escóndete, mi papá te está buscando para matar. Y esto es más que eso, hermanos, no solo lo está ayudando, piénselo por favor. Jonatán aquí está aceptando la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Capítulo 16, que David sustituyera a su padre, a Saúl. Por lo tanto, Jonatán, hermanos, ni va a ser el próximo rey, y su padre Saúl va a ser quitado. Y Jonatán lo sabía, y escuche esto, y él aceptó la voluntad de Dios.
Jonatán está tratando de cuidar al próximo rey. Ahí vemos una vez más la humildad de Jonatán, que sabía que el trono no era para él y aún así está ayudando a que el próximo rey escale al trono y sea protegido. Aquí vemos que Jonatán entonces aceptó la voluntad de Dios, aceptó lo que Dios quería. En cambio, su papá se rebeló a lo que Dios quería. Jonatán es un ejemplo de obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿cierto? Lo que dice la Biblia. Jonatán prefirió obedecer a Dios antes que a su papá. Ahora escucha esto: Saúl era su papá y su rey, y Jonatán prefirió obedecer a Dios antes que a su papá y a su rey. Realmente, hermanos, aquí Jonatán se está jugando el pellejo porque su papá Saúl podía matarlo a él. Ya lo intentó hacer en capítulos anteriores, ¿se acuerda? Por poco y lo mata a su propio hijo. Así que Jonatán peligraba protegiendo a David, pero él lo hacía porque lo amaba y sabía que Dios lo había puesto a él como el próximo rey. Vemos esto, hermanos, en la humildad y la obediencia de Jonatán por encima de su padre. Versículos 3 al 5, vea el plan de Jonatán para proteger a David. Versículo 3 dice: y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: no peque, vean lo que le dijo Jonatán a su papá, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano, o dicho de otra manera, él arriesgó su vida y mató al filisteo. Capítulo 17, ¿se acuerdan? Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Hermanos, aquí tenemos a Jonatán intercediendo a favor de David. Jonatán va con su papá, le da razones de por qué no lo debe matar, le habla de que David es inocente, no ha hecho nada. Dice el versículo 4: ninguna cosa ha cometido contra ti. Y eso era cierto, hermanos. David no había hecho otra cosa más que ayudar a Saúl. David no había hecho otra cosa más que tocar para aliviar el sufrimiento de Saúl. Así que Jonatán le dice: papá, él es inocente, y además de eso, él ha sido un instrumento. Vean que le dice: él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Es decir, él arriesgó y prácticamente le está diciendo: papá, tú debiste haber matado al filisteo, y lo mató él. Él ha sido un instrumento para nuestro bien. Hermanos, David era el mejor soldado de Saúl y el rey lo quería matar. Por eso Jonatán intercede por él, le habla de la inocencia de David, le dice que es un instrumento de Dios, y con esto, escúchenlo, Dios está protegiendo soberanamente a David por medio de su amigo. Pero aquí hay algo más, hermanos. En estos versículos 3 al 5 vemos cómo Jonatán refrenó, escuchen esto, refrenó el pecado de su papá. Le dijo: no lo mates. Escuchen, hermanos, esto es algo muy espiritual. Cuando eres un instrumento de Dios para refrenar el pecado de otros. Cuando te pones delante de un hermano, de un amigo, de un familiar, y te interpones para que no cometa un pecado. Es básicamente lo que va a hacer más adelante Abigail con David, para impedirle que derrame sangre. Esto, hermanos, es una labor cristiana. Ayudarle a alguien refrenando su pecado, diciéndole: oye, hermano, no hagas esto, mira, veo que estás haciendo, no lo hagas, te van a venir problemas, detén eso, es pecaminoso, te lo digo en el amor del Señor. Hermanos, a un hijo, a una hija, a un cónyuge, a un hermano en la fe, a un familiar que conoce del Señor, tú le puedes ayudar a refrenar su pecado, como Jonatán lo hizo aquí con su papá. Y literalmente también con tu papá. Tú podrías, si tienes a tu papá y eres un hijo de familia, podrías ayudarle a refrenar, ya que él haga caso, no es otra cosa, pero puedes ayudarle a refrenar su pecado, ayudándole para que tema a Dios. Es lo que vemos aquí con Jonatán, y es un ejemplo muy espiritual de lo que debe ser también un creyente. Jonatán hizo su labor, Dios lo está usando para proteger a David. Y miren, hermanos, el juramento de su papá, versículo 6. Versículo 6 dice: y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Bueno, lo que tenemos aquí es un juramento. Tristemente es un juramento falso.
hipócrita, porque lo que va a hacer Saúl en el siguiente versículo es volver a intentar matar a David. Así que aquí tenemos, escuche, a un endurecido, empedernido, incrédulo, que incluso usa el nombre de Jehová. Versículo 6, juró a Jehová, vive Jehová que no morirá. Es un hipócrita, está usando el nombre de Dios, pero falsamente, hipócritamente. No teme a Dios, no ama a Dios, jura en nombre de Dios, pero no teme nada. Es un hipócrita usando palabras espirituales. Hay muchos así ahora también, personas hipócritas que son incrédulas y que tienen en su boca el nombre de Cristo o el nombre de Dios. Usan palabras espirituales, pero son falsos, hipócritas, como Saúl. Esto, hermanos, es un juramento que Saúl no va a cumplir. Versículo 7, viene el regreso. Versículo 7, y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo, vean lo que hizo Jonatán, él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. En otras palabras, Jonatán va por David, lo regresa, y David regresa, versículo 7 al final, regresa delante de Saúl como antes. O sea, vuelve al palacio, vuelve a estar tocando para Saúl, vuelve a ser un capitán de ejército de Saúl, vuelve a sus actividades normales como lo fue en capítulo 16 y en capítulo 18. Hermanos, pero esto fue algo temporal, porque muy pronto vemos que Saúl lo quiere otra vez matar. Versículos 8 en adelante, vea por favor el intento homicida de este rey perverso. Versículo 8, después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron, note esa palabra, el Espíritu Santo la va a usar al rato, y huyeron delante de él. Es decir, Saúl manda a David a la guerra, David va a la guerra contra los filisteos, los vence, los filisteos terminan huyendo y David regresa victorioso. Versículo 9, ¿qué pasa de inmediato, hermanos? ¿Qué pasa de inmediato? Versículo 9 dice, y el espíritu malo, recuerda ese demonio enviado, permitido por Dios para azotar a Saúl, dice versículo 9, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Misma escena que el capítulo anterior, pero diferente ocasión. Versículo 10, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él, David, se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. O sea, sí le dio a la pared, pero a David no. Y David, escuchen versículo 10 al final, escuchen, y David huyó y escapó aquella noche. Aquí tenemos el intento homicida otra vez de Saúl. ¿Ven cómo su juramento fue falso? ¿Ven cómo fue un hipócrita? ¿Ven cómo usó el nombre de Jehová pero vanamente? Dice la Biblia, versículo 8, que el espíritu malo regresa otra vez. Recuerden, es un espíritu malo que Dios permitió como juicio a la desobediencia de Saúl. Este espíritu malo, por lo que hemos visto en los capítulos anteriores, le generaba que tuviera delirios, que tuviera cambios emocionales drásticos y que tuviera violencia. Era algo así, hemos llegado a resumir como que este demonio en Saúl tenía un efecto emocional y psicótico en la vida de Saúl. Aquí tenemos un dato más. En cuanto viene el espíritu malo, Saúl se violenta. ¿Te fijas? Eso hacen los psicóticos prácticamente, son violentos. Aquí tenemos a Saúl que se pone violento en cuanto el espíritu malo viene e intenta matar a David con violencia, como lo hizo en capítulo 18, 10 al 11. David dice que huye. Hermanos, noten esto, es la primera vez en la Biblia que dice que David huye. Y en el Salmo 56, 8 David va a decir, Señor, tú has contado todas mis huidas. Esta es la primera de muchas. David va a estar huyendo a partir de ahora. El corazón de David está siendo cansado y afligido por todo esto. ¿Saben qué noté, hermanos? Que en capítulo 18 y 19 no se registra ninguna palabra de David. Obviamente hablaba, pero aquí en capítulo 18 y 19 él no dijo nada. O sea, la lanza se la aventaba en el 18 Saúl y él estuvo quieto. No habló, no se quejó, no huyó, no se vengó, no hizo nada.
Capítulo 19 lo mismo, no hay ninguna palabra registrada de David. Eso quiere decir que él estaba no solamente siendo afligido, sino que él estaba confiando en el Señor. Estaba siendo prudente, no se estaba vengando, estaba confiando en el Señor. Aquí hay muchas diferencias, por favor piénselo, entre Saúl y David. Por un lado, Saúl tiene una lanza en la mano. Por otro lado, David tiene un arpa en la mano. Lo que Saúl tiene en la mano es una herramienta letal, mientras que lo que David tiene en la mano es una herramienta musical. Saúl tiene el deseo de matar, mientras que David tiene el deseo de servir. Saúl está armado, mientras que David está desarmado. Saúl tiene a un demonio que lo aflige y David tiene al Espíritu Santo que lo defiende. ¡Qué contraste, hermanos! ¡Qué comparación de hombres tenemos en este capítulo! Un incrédulo y un creyente. Así de radical es la diferencia. ¿Te fijas por qué es muy fácil cuando ves los frutos de una persona saber si es creyente o incrédulo? Ves su vida, ves sus frutos, ves sus actitudes, ves su comportamiento, ves su conducta, ves sus decisiones, ves sus inclinaciones. Por supuesto que podemos saber quién es salvo por medio, como dijo Jesucristo en Mateo 7, viendo sus frutos. Y aquí estamos viendo los frutos de Saúl, frutos perversos, de soberbia, de envidia, de violencia, de desobediencia. Y por otro lado estamos viendo los frutos de un corazón que el Espíritu Santo ha regenerado. En David vemos un hombre prudente, sin venganza, servicial, amoroso, amigable y servicial. Ese es el contraste entre estos dos hombres. David, hermanos, sin embargo, por lo que vemos, dice el versículo, que huyó. Versículo 10 al final dice: David huyó y escapó aquella noche. ¿Te fijas que en el capítulo anterior David no había huido? Simplemente se quitó de la escena de la violencia, pero no huyó. Aquí ya huye. ¿Qué quiere decir eso? David ya se está cansando. David ya se está cansando de lo que le está haciendo Saúl. No dice nada, pero David ya está siendo llevado al punto donde Dios puede empezar a perfeccionarlo. Y por eso huye David. Ahora, quiero que noten algo, hermanos, precioso. ¿Quién dice que huyó en el versículo 8? En el versículo 8 dice que David fue a la guerra, venció a los filisteos y los filisteos huyeron de delante de él. Pero en el versículo 10 dice que David huyó de la presencia de Saúl. ¡Qué ilógico! ¡Qué ilógico! David hacía huir a los enemigos de Saúl y Saúl ahuyenta y hace que huya a su mejor soldado. ¡Qué perverso hombre, hermanos! ¿Y saben qué es lo triste? No es Saúl. Lo triste es cuando nosotros actuamos como Saúl. Ahí es lo verdaderamente triste. Cuando somos igual de soberbios, de envidiosos. Igual cuando vemos que alguien prospera y lo queremos aniquilar, al menos no su vida, pero de otra manera. Cuando sentimos envidia contra otra persona. Cuando queremos que yo sea el que sea exaltado y no otra persona. O cuando estamos con una persona que ama a Dios y a lo mejor ama a Dios más que nosotros y prospera y nos da coraje y nos enoja y nos volvemos su enemigo. Es lo que está pasando aquí. Qué triste es cuando actuamos como Saúl. Aquí Dios está protegiendo a David. Y número 1, lo protegió usando al amigo. Número 2, segundo bloque, Dios lo protegió usando a la esposa. Dios lo protegió usando a la esposa. Y vean eso, hermanos, una vez más, antes de entrar al versículo 11. Cuando tu peor enemigo es un hombre o una mujer de Dios, tú te estás comportando como Saúl. Cuando la persona, la que no te cae bien, la que odias, la que tienes un sentimiento negativo en tu corazón, que no deberíamos porque eso ya de por sí es pecado, pero cuando tienes un sentimiento contra una persona y esa persona es un hombre de Dios, como aquí David, tú estás siendo como Saúl. Estás odiando a un siervo de Dios, a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, a un creyente. Estás actuando como Saúl. Cuando tu peor enemigo es una persona espiritual, estás pecando como Saúl. Y ahora vamos a ver cómo usó a la esposa. Versículo 11. Versículo 11 dice: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Vean, la intención de Saúl era matar a David en su propia casa.
Versículo 11 a la mitad dice, mas Mical, ¿se acuerdan de Mical? La que le dio por esposa por los 100 prepucios, que fueron 200 al final. Mas Mical, su mujer, ya estaba casado David, le avisó a David diciendo, vean, similares palabras a las que dijo Jonatán en el versículo 2, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Mical está ayudando ahora a David a que proteja su vida. Lo mismo que Jonatán hizo en el versículo 2, ahora su hermanita Mical lo está haciendo por David. Saúl, hermanos, va a intentar de todas las maneras matar a David y Dios lo va a proteger. Vean, aquí Mical era la hija de Saúl y la esposa de David. Y dice la Biblia en el capítulo anterior, lo vimos, que Mical amaba a David. Dios está protegiendo a David usando a los hijos de su enemigo. Qué precioso es Dios. Cuán soberano es el Señor. O sea, el papá lo odia a morir, lo quiere de verdad matar, y sus hijos lo están protegiendo. Obviamente esto, hermanos, no es porque Jonatán era muy bueno y muy piadoso y era un hombre de fe, o porque Mical era muy buena, es porque Dios está protegiendo al prófugo. Es la mano de Dios sobre esto. Aquí prácticamente el suegro quería matar al yerno. Y cualquier coincidencia hoy, hermanos, así pasa, ¿verdad? Aquí el suegro Saúl quería matar al yerno David. ¿No? ¿Para qué queremos un suegro como Saúl, verdad? ¿Te imaginas? Prefiero quedarme soltero. Pero aquí el suegro estaba odiando al yerno. El punto es que el cuñado y la esposa estaban ayudando al yerno. Por eso Mical le da un consejo para que él se salvara. Salva tu vida. Versículo 12, hermanos, vean la huida de David. Versículo 12 dice, y descolgó Mical a David por una ventana. Eso implica que vivía en un piso alto. Y él se fue y huyó y escapó. Aquí tenemos una escena similar a lo que hizo, por ejemplo, Rahab cuando despachó a los espías que vinieron a Jericó, o como Saulo, cuando todavía era Saulo, en Hechos capítulo 9, cuando es despedido por la ventana, también descolgado en una canasta, algo similar, ¿verdad? Aquí lo que hace Mical es lo mismo, ayudar a David para que él escapara por la ventana y huyera. Aquí tenemos la huida de David. Está haciendo la Biblia el énfasis en el escape de David, en su huida. Vean cómo primero huyó de la presencia de Saúl cuando le aventó la lanza, y ahora huye incluso de la ciudad. El Espíritu nos está mostrando cómo David huye. Hermanos, aquí tengo que hacer una pausa y que usted entienda algo. ¿Se están dando cuenta que Dios protege a David? Claro que sí. Pero ¿se están dando cuenta también de la prudencia de David? Es decir, hermanos, que David fue prudente porque huyó, corrió. Él no dijo, no, aquí estoy, a ver, que me haga algo tu papá. No, aquí estoy, que pase sobre mí si yo tengo el poder del Señor. ¿Por qué no hizo eso David? ¿Por qué no dijo como en el capítulo 17, el Dios del ejército de Israel me va a defender? ¿Por qué no hizo eso? Escucha, porque él fue prudente. Y escucha, la prudencia también Dios la usa para protegernos. David no tentó a Dios, eso hubiera sido tentar a Dios. A ver, aquí estoy, que venga, a ver, nos echamos un tiro, ¿verdad? Al cabo, yo pude matar al gigante, que no pueda matar a Saúl. No, David no tentó a Dios, no abusó de la misericordia de Dios, no se sintió inmune, aunque sabía que tenía el cuidado del Señor, no abusó de su confianza. No quiso hacer justicia por su propia mano, dejó que Dios lo protegiera. ¿Se fijan? Esto es lo que quiero que vean, hermanos. Cuando Dios nos protege, debe haber un equilibrio entre protección divina y prudencia humana. Protección divina y prudencia humana. Sí, Dios te protege, pero tú tienes que ser prudente. Dios te da la prudencia para que esa protección aplique sobre tu vida. Es básicamente lo que hizo el Señor Jesucristo en el último periodo de su ministerio. ¿Te acuerdas que la Biblia dice que no iba a Jerusalén y no iba a Jerusalén y no iba a Jerusalén? ¿Por qué? Porque Jerusalén se había vuelto un territorio muy hostil para él. Y de repente les dice, vamos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya había llegado su hora. Jesucristo estaba siendo prudente de no ir a
boca de lobo, por así decirle, fuera de tiempo. Y esto es así, hermanos, Dios nos protege, pero hay que ser prudentes. Ambas cosas se conjugan y dan un equilibrio para que Dios nos guarde. Es lo que está haciendo David. Dios lo protege, pero él es prudente. Versículo 13, vean la ayuda de Mical, por favor. Versículo 13 dice: tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, la de David, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Bueno, aquí vemos el intento de la ayuda de Mical. Saúl ya huyó, ella le ayudó, pero ella se le ocurre y dice: bueno, pues vamos a engañar a mi papá, voy a poner una estatua en la cama de mi esposo, lo cubro, lo tapo, le pongo la almohada para que crea que está allí. Hermanos, aquí hay algo interesante. Esto no era como que un adorno que tenía Mical ahí en su casa, una estatua, ¿te imaginas? O sea, estamos hablando de una estatua del tamaño de una persona. El texto hebreo realmente lo que está diciendo es que esa estatua era un ídolo. De inmediato pensamos, ¿cómo que Mical tenía un ídolo? Sí, hermanos, aquí vemos la debilidad espiritual de Mical. Mical, aunque creo que ella tenía confianza en Jehová, sin embargo, aquí vemos su debilidad espiritual. Tenía ídolos, algo así como Raquel en Génesis 31, ¿te acuerdas? Que escondió los ídolos. Así aquí Mical tiene ídolos en su casa. Y de inmediato nos preguntamos, ¿y por qué razón entonces David el piadoso, el hombre conforme al corazón de Dios, se casó con una mujer que tenía ídolos? Hermanos, es que esto es donde tienes que abrir los ojos. La Biblia nos muestra tanto las virtudes de los personajes como sus debilidades. Aquí es una debilidad, una imperfección en David. David se casó con Mical y tuvo una imperfección en su vida como todos nosotros. David no fue perfecto como tampoco lo somos nosotros. David tuvo sus fallas como las tenemos también nosotros. Así que la Biblia nos deja ver tanto las virtudes como las imperfecciones de David, como todos las tenemos. Pero David va a tener sus consecuencias y la Biblia nos lo va a mostrar. Así que la esposa trata ahí de acostar un ídolo y engañar a su papá. ¿Todo para qué? Para ganar tiempo. Versículo 14, mírele por favor. Versículo 14 dice: y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, o sea, ya lo iban a matar, ella respondió: está enfermo. A ver, hermanos, momento, está mintiendo Mical, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que leas eso y quiero que te preguntes cuántas veces tú has dicho mentiras así. Mentiras en las que tú buscas hacer un bien. Mentiras en las que podrías decir que tienes una buena intención. Oye, vengo a matar a tu esposo. Ay, está enfermo, ¿verdad? Como dice ella en el versículo 14, no te puede atender ahorita. No era cierto. David ya ni estaba ahí, David ya había huido desde el versículo antepasado. ¿Qué está haciendo Mical? Mical está mintiendo. Hermanos, escuchen esto. Una vez más, vemos la debilidad espiritual de esta mujer. Y por otro lado, aunque se reconoce su buena intención de ayudar a su esposo, mentir nunca será correcto. Nunca. Mical hizo mal, dirás, pero le quería ayudar, pero le hizo un bien. No, hermanos, la mentira es mentira. Si tú piensas todavía que decirle al cobrador, dile que no estoy, sí llegó a esa hora y no llegó, mentirle a tu esposo, tú crees mentiras de este tamaño, a tu mamá, a tu papá, a tu compañero, en el trabajo, decir que fue a una hora y fue a otra, decirle que sí estuvo y no estuvo, mentiras como esas en las que tú dices, son mentiras intrascendentes, que no va a pasar más allá, que no afecta a nadie. Escucha, si tú eres así, es porque no has conocido verdaderamente al Dios de la verdad, el Dios que aborrece la mentira, el Dios que ama la verdad. Cualquier mentira delante de Dios es una ofensa grave que deshonra al Dios veraz. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos: sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Escucha eso, si tú todavía piensas que, una mentirilla, le dije que sí, no, le dije que estoy en el templo, pero realmente estaba en el súper. Entonces, no pasa nada, llegando no va a haber ninguna consecuencia de eso. Son mentiras piadosas, no hay nada de eso. Son mentiras blancas, ninguna es blanca. Escucha esto y escríbelo en la tabla de tu corazón. Mentira de cualquier índole es igual a matar o hacer brujería, ¿de acuerdo? Mentir en cualquier nivel es igual a matar y hacer brujería. ¿Por qué lo digo? Porque Apocalipsis 21:8 dice que el mentiroso, el que hace brujería y el homicida van al mismo lugar, al lago que arde con fuego y azufre. Así que, hermanos, por favor, entiende que la verdad es importante para Dios.
Por eso la regla del creyente debe ser Efesios 4:25. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué no estás leyendo tu Biblia, hermano? Oh, es que ahorita tengo mucho trabajo y me están... No es cierto, has sido perezoso, has sido negligente. Di la verdad delante de Dios y delante de las personas. Aquí Mical no lo hizo. Y toda mentira ofende a Dios, y la mentira de Mical ofendió a Dios, y es tan vil como cualquier otro pecado. Aquí Mical actuó como Rahab en Josué capítulo 2, que también mintió para proteger a los espías. Hermanos, escucha, el hecho de que Mical mintió e hizo esto para ayudar a David no valida su mentira, no. Entonces dirás, ¿por qué lo dice la Biblia? Porque la Biblia está mostrando su debilidad, para que veas que es carne y hueso como tú y como yo, personas normales que fallan, pero que eso no le agrada al Señor. Ahora, no estoy tratando de destrozar a Mical, creo que ella era una mujer que temía en algún grado a Dios, pero quiero hacer esta comparación rápida. ¿Se acuerdan quién era el papá de Jonatán y de Mical? Sí, hermanos, era Saúl. Y gracias a Dios, Jonatán y Mical no se parecían, a pesar de sus debilidades espirituales, no se parecían en nada a su papá. Gloria a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que no se parecían en nada. Por un lado, Jonatán era piadoso, un hombre fuerte de fe, aunque imperfecto también. ¿Te acuerdas? Porque en capítulos anteriores, cuando fue y venció a los filisteos, usó señales para, y si están esto, es que Dios nos quiere. Usó técnicas de los paganos. Muestra la Biblia la debilidad de Jonatán. Aquí muestra la debilidad de Mical, pero no eran como su papá, gracias a Dios. No eran iguales que Saúl. Esto nos da una gran lección. No importa cómo hayan sido tus padres, la fe en Cristo Jesús y en el Dios verdadero nos transforma de cualquier herencia de ellos. Nos transforma. No estás destinado a ser como tus papás, gracias a Dios. Y no estoy hablando mal de los papás de nadie. Estoy hablando gracias a Dios por la oportunidad que hay en Cristo de hacer las cosas mejor. Esto destruye por completo la ideología de la psicología de que si tú estás así hoy es por culpa de tus papás. Si tú estás así es porque tú quieres estar así, porque el alma que pecare, esa morirá. El Padre no llevará el pecado del Hijo y el Hijo no llevará el pecado del Padre. Cada uno dará a Dios cuentas de sí mismo. Por lo tanto, aquí vemos cómo Mical y Jonatán, cada uno decidió su rumbo mejor que el de su papá, gracias a la gracia de Dios. Una vez una persona, aquí estamos hablando de Mical como alguien que mintió y eso no estuvo bien, pero aún me acuerdo una vez una persona que me dijo: pastor, yo soy un mitómano. Mitómano, una persona inclinada a decir mentiras o que acostumbra a decir mentiras. Al estudiar este capítulo ya entendí que una persona que se diga ser mitómano realmente está diciendo soy incrédulo, porque un creyente ya no miente. ¿Amén? Un creyente ya no miente. Versículo 15, véanlo por favor. Estamos viendo cómo Dios protege a David por medio de la esposa. Versículo 15. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Vean esto, hermanos, Mical le mintió, está enfermo David. Y entonces Saúl dice: pues tráiganme el enfermo, me lo voy a escabechar. Vean qué ausencia de compasión de Saúl. No importa, él pensaba que estaba enfermo, no importa que esté enfermo, tráiganmelo, ¿no? Vean cómo no hubo nada de compasión. Al menos se hubiera esperado que estuviera sano para matarlo. Vean cómo que lo mata enfermo. Qué feo, ¿verdad? Pero al final de cuentas estamos viendo el corazón duro de Saúl, el corazón soberbio que le inclinaba a ese pecado, una ceguera espiritual. Versículo 16. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Aquí vemos cómo la estrategia de la estatua sale a la luz y vemos a Saúl, versículo 17. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. ¿Cómo que tu enemigo? Pues tú te lo hiciste, porque él no es. David no es tu enemigo, tú te lo has hecho. Versículo 17. Y Mical respondió a Saúl, vean, aquí va la mentirosa: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Eso no lo dijo David, hermanos. Aquí Mical está otra vez mintiendo.
Y una vez más vemos su debilidad espiritual. Tenía ídolos, mintió una vez, mintió otra vez. Y esto que mintió 2 veces quiere decir que estaba acostumbrada a mentir. Vas a ver qué pasa más adelante con Mical y David. Tienen una historia ahí pendiente. Pero vemos que Mical era una mujer débil espiritualmente, inmadura. Yo creo que tenía fe en Dios, pero muy inmadura. Y aquí vemos su práctica mentirosa. David no había hecho eso, David no amenazó, David no le dijo esas palabras, ella mintió. ¿Y por qué mintió? Seguramente, hermanos, porque estaba motivada por el temor contra su papá. Recuerden que su papá estaba queriendo matar todo para llegar a David. Recuerden, hermanos, estamos viendo 3 cuidados a David que nos alientan a confiar en la protección divina sobre nosotros. Ya vimos en primer lugar cómo Dios protegió usando al amigo. Ya vimos en segundo lugar cómo Dios protegió a David usando a la esposa. Y por último vamos a ver en tercer lugar cómo Dios lo protegió usando al Espíritu Santo. Y vean esto, hermanos, cuando se trata de proteger a sus hijos, Dios nunca se le acaban las ideas. Cuando se trata de proteger a su pueblo, Dios siempre tiene cómo hacerlo. Y nunca está limitado. O sea, lo que está transmitiendo este capítulo, hermanos, es que mientras Dios tenga planes y propósitos contigo, Él te va a proteger. Y nada te va a pasar hasta que cumplas esos propósitos que Él tiene para ti. Mientras tanto, Él te protege, te guarda. Y cuando viene algo que dijeras es una enfermedad, un accidente, una cosa lamentable, no fue que se le escapó de las manos a Dios, es que eso es parte de su plan para ti. Aquí tenemos con David que lo está protegiendo, primero por un amigo, luego por su esposa y en tercer lugar por el Espíritu Santo. Versículo 18, veamos cómo Dios protegió a David por el Espíritu Santo. Versículo 18, huyó pues David, otra vez ese énfasis, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Nayot es otra parte del mismo Ramá. Aquí vemos que Samuel le da asilo al prófugo. Y Samuel el profeta recibe al próximo rey. Ahora, no veíamos a Samuel desde hace ratito, ¿verdad? Bastantes capítulos. Desde el capítulo 16, Samuel y David no se veían. Desde que Samuel ungió a David no se habían visto. Y la Biblia dice ahí que David huyó y fue con él. ¿Por qué con él? Bueno, la Biblia no lo dice, pero creo que es obvio. Supongo que David buscaba un consejo, una guía o un consuelo en el profeta Samuel. Así que va, se dirige a donde él está y Samuel le da asilo. Versículo 19, vemos que la persecución de Saúl no se detuvo. Versículo 19. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Ahora recuerden, Saúl ya hizo partícipe a toda la nación de esta persecución. Saúl quiere matar a David como pueda y va a usar a todo el reino si es posible para alcanzar su cometido. Versículo 20 dice, entonces Saúl envió mensajeros, esto es soldados prácticamente, para que trajeran a David. Vean esto, hermanos. Los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. ¿Qué es esto, hermanos? Los mensajeros van a Ramá y buscando a David por mandato de Saúl, y cuando llegan ven un grupito de profetas con Samuel profetizando. ¿Qué quiere decir esto? Que era prácticamente lo que nosotros veríamos hoy, un instituto bíblico. Era Samuel capacitando a otros profetas de Dios, una instrucción, una escuela de profetas, para que me entiendan. No sabemos cómo era, hubiera sido maravilloso que Dios nos dijera cómo llevaba la escuela Samuel de profetas, pero era una escuela de profetas, y lo que tenemos ahí es a Samuel enseñándoles a profetizar. Dice el versículo que estaban haciendo precisamente eso, profetizando. No sabemos si era una profecía por revelación a futuro o una profecía conforme a lo escrito. O sea, no sabemos si estaban diciendo algo que Dios les daba de mensaje futuro o si estaban predicando algo escrito. La Biblia no lo dice, pero estaban predicando. El punto era que estaban profetizando. Y mire qué dice que pasó, hermanos, versículo 20. Y vino el Espíritu de Dios
sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Aquí vemos la intervención divina. Está Samuel con su escuela de profetas, y lo que hace el Espíritu Santo es venir sobre los mensajeros y los incluye en la clase, los incluye en el grupo, los pone también a profetizar como el resto de los alumnos de Samuel. Hermanos, esto debió haber sido entre risorio y humillante, porque esos soldados venían a apresar a David, si era posible matarlo o llevarlo a Saúl. Y lo que hace el Espíritu Santo es les hace profetizar. O sea, ellos vienen a matar y el Espíritu los hace predicar. ¡Qué humillante! Ahora, escuche, no quiere decir que estos mensajeros fueron salvos, no quiere decir que estos mensajeros en ese momento fueron regenerados por el Espíritu Santo, no. Recuerde que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tenía una labor diferente a la del Nuevo Testamento y a la de hoy. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo podía descender sobre una persona, hacer una labor o capacitarle para una tarea en específica y después retirarse. Lo hizo con los jueces, lo hizo aquí con Saúl en algún momento, y era una forma en que el Espíritu Santo trabajaba antes. A partir del Pentecostés, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo ya no tiene esa labor. El Espíritu Santo actualmente viene, mora sobre la persona creyente, lo sella, lo regenera y le da seguridad eterna. Y no se va, el Espíritu Santo no se va hoy del creyente, pero aquí era otros tiempos. El Espíritu Santo tenía un oficio diferente, así que viene sobre los mensajeros y los capacita para predicar. Versículo 21, vean qué sucedió después. Cuando lo supo Saúl, se enteró de esto, envió otros mensajeros, segundo grupo, los cuales también, ¿qué? También vienen, y el Espíritu Santo hace lo mismo, los inviste de poder para que ellos, segundo grupo de mensajeros de Saúl, profeticen también. Versículo 21, y Saúl volvió a enviar mensajeros, grupo número 3, por tercera vez, y ellos también a ver, hermanos, aquí hay algo que importante. Yo no sé si usted esté de acuerdo, pero estás viendo que según tu enemigo David se escapa. Tu hijo lo defiende, tu hija lo defiende, no lo puedes matar. Vas a perseguirlo una vez y regresan profetizando, 2 veces profetizan, 3 veces. Hermanos, ¿no creen que ya era para que Saúl pensara, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿No será que estoy haciendo mal? ¿No cree que ya era momento de que Saúl recapacitara y dijera, a ver, lo que estoy haciendo es correcto? Demasiadas trabas se me están interponiendo. ¿No será que estoy luchando contra Dios? Como dirían en el libro de los Hechos Gamaliel al concilio. Pero no hubo eso. ¿Sabe por qué? Porque el pecado había endurecido tanto a Saúl y lo había degenerado tanto que Saúl ya no tenía ni sensibilidad para ponerse a pensar lo que estaba pasando. Él ya no es sensible ni a su propio pecado. Por eso él persistió en su pecado, y aunque vio que 3 grupos regresaron profetizando, él no entendió. O sea, 0 razonamiento. Saúl aquí, hermanos, es un ejemplo de lo que dice Romanos capítulo 1. Una mente reprobada, una mente que ya no funciona, una mente que ya no capta, una mente que ya no tiene discernimiento, pero para nada. Este es un ejemplo de eso, es Saúl. 3 grupos van, 3 grupos profetizan. Versículo 22, por favor. Versículo 22 dice, entonces, ¿qué dice? Él mismo fue. A ver, hermanos, esto ya es el colmo, ¿no? Envía a 3 grupos y se da cuenta que el Espíritu Santo está ahí. Y luego dice, ahora él mismo va en persona. Esto me recuerda a Génesis capítulo 19, ¿se acuerdan? Los homosexuales de Sodoma y Gomorra, Dios les manda ceguera y todavía ciegos están tratando de palpar para tocar la puerta, abrir y violar a los ángeles que habían venido de parte de Dios. O sea, es una ceguera total, es un endurecimiento vil, es 0 discernimiento. Por eso les digo a Romanos 1, una mente reprobada ya no funciona. Es una conciencia que se echó a perder, ya no trabaja bien. Este Saúl. Él va por el mismo versículo 22, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David?
Y uno respondió: he aquí están en Nayot, en Ramá. Versículo 23. Y fue a Nayot, en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Bueno, hermanos, esta es una humillación completa de Dios a Saúl. No solamente hizo que profetizara el primero y el segundo y el tercer grupo, sino que aquí viene Saúl sin temor de Dios, nada lo refrena, su hijo no lo refrenó, su hija no lo refrenó, el pueblo no lo refrenó, nada lo refrenó. Esto me recuerda a Juan capítulo 7, cuando los fariseos mandan a aprehender a Jesucristo y le mandan alguaciles, y regresan los alguaciles, dicen: no pudimos, nunca hombre ha hablado como este hombre. Y ellos persisten en su pecado, persisten en querer matar a Cristo. Así estaba Saúl. Está viendo que todos tratan de refrenarlo y él sigue buscando cumplir su propósito perverso. Ya lo había protegido Dios 3 veces por medio del poder de su Espíritu Santo, y ahora aquí por 4ª vez Dios lo protege contra el soberbio. ¿Y de qué manera, hermanos? Dice, versículo 23, también vino sobre él el Espíritu de Dios. Vaya forma de proteger a David. ¿Te fijas? Dios está guardando a David. Aquí no es David que fue muy astuto o que Samuel lo protegió. Aquí es el Espíritu Santo. Aquí ya no estaba Jonatán, ya no estaba Mical, pero el Espíritu Santo está ahí protegiendo a su siervo. Dios protegió a David. Versículo 23 al final: y siguió andando y profetizando Saúl hasta que llegó a Nayot en Ramá. Vean el poder de Dios, hermanos, por favor, un momento, nótenlo. Dios pudo haber hecho otra cosa. Dios pudo haber hecho que llegara Saúl y un muro de fuego se construyera alrededor de David y de Samuel. Dios pudo haber enviado una legión de ángeles que protegieran a David. Dios pudo haber hecho un milagro en protección a David, pero no lo hizo. Hizo algo más sabio Dios. Porque al hacer predicar por el Espíritu Santo a Saúl, escúchenlo, Dios está humillando a Saúl. Miren esto. Y le está demostrando al imponente Saúl que no es nada ante el omnipotente Dios. Nada. Saúl, ¿crees que tú y tu reino van a poder matar a mi siervo? Aquí está el omnipotente protegiéndolo. Tú eres un impotente, pero Dios es un omnipotente. Nada va a poder contra el siervo del Señor. Versículo 24, terminamos allí, dice: y él también se despojó de sus vestidos. Esto quiere decir que también lo habían hecho los soldados, 3 grupos de soldados que había enviado antes, se despojaron de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Ahora no entienda mal, Saúl se pone a profetizar, dice la Biblia que se quita sus ropas. Esto se refiere a sus ropas externas. Es decir, se quitó su manto, se quitó su armadura y se quedó en sus vestimentas más interiores. No quiere decir que estuvo totalmente desnudo. Simplemente los profetas del tiempo del Antiguo Testamento tenían ropa ligera o corta, más corta de lo normal, porque ellos al profetizar usaban todo su cuerpo, eran algo dramáticos para profetizar. Entonces Saúl se despoja del manto, de todo lo que trae de peso, de la armadura, para predicar como también los otros lo estaban haciendo. Así que no entienda mal, no quiere decir que ahí Saúl se fue a una playa nudista o algo así, no, sino que él se quedó con sus ropas internas y predicó en el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 10, versículo 12, ya habían dicho también Saúl entre los profetas? Y aquí se vuelve a repetir, versículo 24, estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Esa frase yo te la expliqué allá en capítulo 10, versículo 12, que es una humillación. Es como ver al peor de la colonia y luego verlo entrar a una iglesia y dices, ¿ese? El ladrón, el ratero entrando a la iglesia, ¿qué le pasa? Así era con Saúl. Saúl entre los profetas, el rey, el perverso, el matón, el soberbio, profetizando. Era una humillación para Saúl. Y fue lo que Dios hizo para mostrarle al imponente quién es el omnipotente. Por lo tanto, hermanos, queda demostrado que Saúl era tan débil como los primeros soldados que envió, y que era impotente ante Dios.
Una vez más, esto que hizo el Espíritu Santo no quiere decir que los soldados fueron salvos, no quiere decir que Saúl en ese momento fue salvo, no quiere decir que lo regeneró. Solo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía de esa manera y capacitaba de manera temporal a una persona para cumplir los propósitos de Dios. No es así ahora. Aquí Dios está protegiendo a David. Vean, hermanos, cómo el texto deja ver bien claro que no es David y su inteligencia quien lo está librando. Es Dios y su poder quien lo está protegiendo. Ahora, ustedes dirán, pastor, pero no Saúl tenía un demonio. Y aquí dice que vino el Espíritu Santo. ¿Cómo está eso? En los versículos anteriores dice que vino un demonio sobre él. Versículo 9. Pero aquí en el versículo 24 dice que vino el Espíritu. ¿Cómo está eso? Hermanos, aquí vemos solamente el total control de Dios sobre todo espíritu. Dios controla a los demonios, les limita su labor, y cuando dicen actúen, actúan, y cuando les dice sal de él, sale de él. Aquí vemos el total control de Dios sobre todo ser espiritual, total control de Dios. Y aquí vemos que Saúl hasta predicó. Ahora, qué hermoso que la Biblia diga esto. Bueno, hermoso en el sentido de que nos enseña mucho, porque has visto tú a personas que predican y luego terminan siendo incrédulas. Y tú dirás, pero ¿cómo es posible si predicaba? ¿Cómo es posible si enseñaba la Biblia? ¿Cómo es posible que haga esto si era un predicador o una predicadora? Si es que así se le pudiera llamar. Hermanos, este es un ejemplo de cómo un incrédulo puede predicar la Biblia. Judas lo hizo, Balaam lo hizo, y ambos eran personas incrédulas, profetas falsos. Judas, discípulo falso, y los dos predicaron la palabra de Dios. Escucha por favor, el que alguien predique la Biblia no es garantía de su salvación, no. Escuché a veces en el pasado, ay, tal persona predicaba en la iglesia y ve lo que terminó haciendo en su familia, ve cómo terminó su casa, ve lo que terminó haciendo robando aquello. Claro, hermanos, porque predicar no es una evidencia de que eres alguien de Dios. Predicar lo puede hacer cualquier persona, hasta alguien usado por el diablo, que es lo que tenemos hoy, personas que predican y son como Judas y como Balaam, que no son salvos, porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Te acuerdas? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no, ¿profetizamos en tu nombre? La gente puede predicar de Dios y eso no significa que son salvos. Aquí tenemos el ejemplo de Saúl, y gracias a Dios que nos lo da para que entendamos. Hermanos, el capítulo acaba. Dios protegió al prófugo usando al amigo, a la esposa y al Espíritu Santo. Saúl queda humillado, David queda protegido. Dios nos deja ver en este capítulo que Saúl, hermanos, fue realmente alguien que deshonró a Dios, alguien que desobedeció a Dios, alguien que le faltó el respeto a Dios, y a una persona así se le llama profano. Profano es alguien que le falta el respeto a Dios, y aquí Saúl fue un profano. Por lo tanto, en este capítulo tenemos cómo Dios protegió al prófugo del profano, cómo Dios protegió al prófugo del profano, por medio de su amigo, por medio de su esposa y por medio del Espíritu Santo. Hermanos, la enseñanza principal de este capítulo es que así como Dios protegió a David a pesar de los intentos perversos de Saúl, así también hoy Dios protege a los suyos hasta que se cumple el propósito planeado para ellos. Dios te protege, no solo en lo espiritual, aquí vemos también en lo físico, hasta que Dios cumple su propósito en ti. Hermanos, por favor, que esto nos dé confianza. Confianza de que el Señor nos guarda, te protege, de que su poder está sobre nosotros para cumplir su propósito, y que nos va a llevar a eso, y que no hay nada que nos pueda sacar de ese propósito que Dios ha puesto, y hasta entonces Él nos protege. Eso debería llenarnos de confianza. Yo quería terminar así. Por favor, vaya con su Biblia al Salmo 59. Salmo 59. Regáleme 2 minutos más. El Salmo 59 es escrito por David cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Así que aquí tenemos el Salmo escrito ese día que David huyó de la casa de con Mical, escapando por la ventana. David escribió el Salmo 59 para que pensemos, veamos qué estaba pensando David. Salmo 59.
versículo 1. Este es David en ese día que hemos estudiado. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. En Dios, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vean mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Esto David lo escribió el día que huyó, en 1 de Samuel 19. Y solo me deja ver dos cosas. Número uno, ¿qué estaba pensando David en todo eso? ¿Qué estaba pensando? El Salmo 59 nos lo dice. Número uno, él estaba rogando. Y número dos, él estaba refugiándose en Dios, rogando a Dios y refugiándose en Dios. Es lo que hizo David ese día, porque sabía que Dios lo protegía. Oremos. Padre, gracias porque vemos que tú proteges a los tuyos y no hay nada que nos pueda acabar, matar o destruir hasta que tú cumplas tus propósitos en nuestra vida. Gracias por el cuidado a David que nos ejemplifica tu misericordia, tu gracia, tu poder. Gracias, Señor, porque eres un Dios protector. Tu ángel acampa alrededor de los tuyos. Tú nos haces habitar seguros. Tú nos guardas y tú nos rodeas, Señor. Gracias por el ejemplo de David y gracias también por tu omnipotencia. Te alabamos por ella, porque esa misma omnipotencia es la que guarda a los creyentes hoy. Señor, ayúdanos a ser prudentes como David cuando hay que serlo y que dependamos de ti, Señor, de tu cuidado en nuestras vidas. Gracias porque nada nos pasa sin que tú lo permitas, y si nos pasa es porque es parte de tu plan. Ayúdanos a tener gozo y contentamiento y ayúdanos, Señor, a que este capítulo forme en nosotros una confianza plena y seguridad de tu cuidado sobre nuestras vidas. Señor, quita de nosotros todo temor, toda angustia, toda ansiedad hacia el futuro y lo que nos puede pasar, y danos paz en nuestro corazón conforme a tu bondad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.